Sean bienvenidos a los datos duros. Israel o Palestina. ¿Cómo se llamaba esta tierra hace más de 2000 años, por ejemplo? ¿Cuándo fue fundado el reino de Israel? ¿Cuándo se fundó Palestina? Esa es una pregunta importante y te voy a dar el contexto histórico para que te formes un criterio más amplio, sin entrar en la polémica del conflicto actual de Israel y Palestina. Vamos a hablar sobre historia, sin meternos en dar una opinión a este lamentable conflicto, porque esto no se trata de un partido de fútbol, esto es un conflicto delicado y hay víctimas en ambas partes. Es muy triste y muy lamentable, es un perder. La historia judía empezó hace unos 4000 años, en el siglo XVII, antes de la era común, con los patriarcas Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacobo. Documentos descubiertos en Mesopotamia que se remontan a los años 2000 o 1500 antes de la era común corroboran aspectos de su estilo de vida nómada, descrito en la Biblia. El libro del Génesis relata cómo Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos a Canaán para formar un nuevo pueblo con la creencia en un Dios. Cuando el hambre azotó Canaán, Israel, Jacobo, sus 12 hijos y sus familias se establecieron en Egipto, donde sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud y obligados a realizar trabajos forzados. Después de 400 años de esclavitud, los israelitas fueron conducidos a la libertad por Moisés, quien, de acuerdo a la narración bíblica, fue elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y retornarlo a la tierra de Israel. Durante 40 años deambularon por el desierto del Sinaí, donde se forjaron como nación y recibieron la Torá, que incluía los 10 mandamientos, y dio forma y contenido a su fe monoteísta. El éxodo de Egipto dejó una marca imborrable en la memoria nacional del pueblo judío. Pasó a ser el símbolo de la libertad y la redención. Año tras año los judíos celebran el Pesaj o la Pascua, el Shavuot, Pentecostés, y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, para conmemorar los eventos ocurridos en aquel tiempo. Durante los siguientes 2 siglos, los israelitas conquistaron gran parte de la tierra de Israel y se transformaron en campesinos y artesanos, lográndose un cierto nivel de consolidación social y económica. Periodos de relativa paz fueron interrumpidos por tiempos de guerra en los que el pueblo se agrupó tras líderes conocidos como jueces, elegidos por sus capacidades políticas y militares, así como por su habilidad de liderazgo. La debilidad inherente de su organización tribal frente a la amenaza planteada por los filisteos, un pueblo marítimo de Asia Menor que se estableció en la costa mediterránea del país, generó la necesidad de un gobernante que pudiera unir las tribus y cuya autoridad se convirtiera en una institución permanente, transmitida por herencia. El rey David, quien gobernó entre los años 1004 al 965 antes de la era común, convirtió a su reino en una importante potencia de la región, por medio de exitosas expediciones militares infligiendo la derrota final a los filisteos, así como a través de una red de amistosas alianzas con los reinos vecinos. Como resultado de esto, su autoridad fue reconocida desde las fronteras de Egipto y el Mar Rojo hasta las riberas del Éufrates. En lo interior, unió a las 12 tribus de Israel en un solo reino, colocando a Jerusalén y la monarquía en el centro de la vida nacional del país. La tradición bíblica describe a David como un poeta y músico, y se le atribuyen versos que aparecen en el libro de los Salmos. David fue sucedido por su hijo Salomón, quien
gobernó del 965 al 930 antes de la Era Común, quien reforzó aún más el reino por medio de tratados con los reyes vecinos y matrimonios con fines políticos. Salomón aseguró la tranquilidad dentro de las fronteras del reino y lo igualó a las grandes potencias de la época. Expandió el comercio exterior y promovió la prosperidad económica del país, desarrollando importantes empresas como las minas de cobre y la fundición de metales, a la vez que establecía nuevas ciudades y fortificaba otras de importancia estratégica y económica. El broche de oro de las actividades de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, que pasó a ser el centro de la vida nacional y religiosa del país. La Biblia atribuye a Salomón el libro de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Cabe resaltar que el reino de Israel abarcaba los territorios que hoy son Israel y Palestina. El término de Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, que se asentó en la zona en el siglo VII antes de la Era Común, y al que los judíos aludían como Filistim, los acadios Palastu y los egipcios Palusata. Sin embargo, el pueblo palestino había dejado de existir en el siglo VI antes de la Era Común, cuando la Federación Filistea perdió su autonomía tras la conquista asiria. El nombre de Palestina fue una nueva denominación utilizada por los romanos para borrar el nombre de Israel como parte de la represión, y es por ese motivo que la tradición posterior habla de la expulsión de los judíos de Palestina. Palestina, el nuevo nombre de la provincia, tuvo como fin completar la disociación del pueblo judío con Judea. Cabe destacar que la insurrección desesperada de los judíos en el año 132 después de la Era Común en contra del emperador Adriano acabó en una durísima represión que terminó con la eliminación de la mitad de la población de Judea. En el año 63 antes de la Era Común, el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. Palestina, situada en un punto estratégico entre Europa, Asia y África, y cuna del judaísmo y el cristianismo. La región tiene una larga y tumultuosa historia como encrucijada para la religión, la cultura, el comercio y la política. En la antigüedad, Palestina fue controlada intermitentemente por varios reinos independientes y numerosas grandes potencias, incluyendo el antiguo Egipto, Persia, Alejandro Magno y sus sucesores, el Imperio Romano, varias dinastías musulmanas y los cruzados. Sin embargo, en la época moderna, toda esa zona estaba gobernada por el Imperio musulmán, el Imperio Otomano, y luego le tomó el control de la zona el Reino Unido. Pero desde 1948, la zona se dividió en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Muchas gracias por acompañarme. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas, dejes tu comentario, tu like y les a la campanita para que YouTube te mande notificación cuando suba un nuevo video y así estés más enterado de todo el rollo. Te mando un abrazo muy fuerte. Saludos.